Muy buenas noches, nuestra querida audiencia. Esto es Pulsión de Radio, mi nombre es Gabriel Pulice y hoy estamos en nuestra segunda temporada, episodio, ya perdimos la cuenta, supongo que debe ser como el 41. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis Di Santo. Buenas y felices noches, Gaby. Dígame, cuénteme de los motivos de su felicidad. En fin, es una felicidad que tiene que ver con nuestro país y con otros países que quizás no son tan felices en este momento. Dígalo, felicidad mundialista. Sí. Claro, usted sabe que estuve a punto de pedir un tema de Chico Buarque de Holanda que incluía las dos cuestiones de la felicidad, pero me abstuve para no herir ninguna susceptibilidad. Bien, al final lo dijo, ¿eh? ¿Lo dije? Uy, no me di cuenta. Sí, no se dio cuenta. Debe ser la presencia de quien está hoy que no me doy cuenta de lo que hablo, ¿no? Bueno, vamos a saludar a nuestra distinguidísima invitada. Cuéntenos, Luis, de quién se Bueno, hoy trata. tenemos una invitada muy especial, si bien todos los invitados son especiales, por digamos, esos raros cruces de la academia y lo operativo y lo práctico, que ya vamos a ver a qué me refiero. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Valentina Noblia, que nos va a hablar, entre otros temas, de qué es la lingüística forense. ¿Sí? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Valentina. Buenas noches, un gusto estar acá presente. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial, ¿no? Sí, muy estresante. Sí, vamos a decirlo, pasamos a las semifinales, ¿eh? Y otros no. ¿Mm? Y otros no. Y otros no. Qué manera de sufrir. Bueno, yo les voy a contar que hoy vamos a tener, bueno, ahora después de nuestro tema musical, vamos a presentar formalmente a nuestra invitada y vamos a tener también la participación, la última del año, de Germán Armando en el Rincón de los Libros Libres, Libreras y Libreros desde la ciudad de Rosario. Y bueno, en nuestra columna, ¿no? Habitual, pero en el cierre ya estamos empezando a cerrar el año, Luis. Y a despedirnos hasta el año próximo. Sí, sí, todavía nos faltan un par de programas. Un par de episodios. Sí, sí. Y después vamos a tener también nuestra sala de cine criminal. Sí, otra vez en la segunda parte repasamos películas muy importantes de la historia del cine que se han basado en casos reales. O sea, vamos a hablar de las películas o de las películas y también del caso en que se basaron para hacerlas. Bien, bueno, ese es el menú. Yo los invito a escuchar un tema musical y enseguida volvemos con nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, vamos a hacer la presentación formal de nuestra distinguida invitada de esta noche. Valentina Noblia es doctora en letras por la UBA, jefa de trabajos prácticos en las materias lingüística general y gramática textual de la misma casa de estudios. Dicta seminarios de grado, posgrado en la UBA, otras instituciones del país, sobre análisis del discurso en medios digitales y lingüística forense. En esta área está desde el 2003 como perito auxiliar de la justicia en temas vinculados principalmente al uso de la evidencia lingüística en el análisis de autoría y plagio. Mira, ella tiene un rasgo humilde, porque me pasa acá que es socia fundadora de la Asociación Lingüística Forense Argentina y no dice que es la presidenta. Te lo digo yo porque lo vi por ahí. También es integrante del grupo de trabajo de la Rede de Estudios do Discurso Jurídico e Grupos Minorizados, Rede JUR, y de la Asociación Internacional de Lingüistas Forenses. Vos sabés que viendo la web de la Facultad de Filosofía, la querida Facultad de Filosofía y Letras, de la cual es nuestra carrera al principio pertenecía, años atrás. Venimos de ahí. Venimos de ahí. Darwinianamente. Ponele, ¿no? Ponele, como dicen ahora. Hay tres temas que aparecen en
digamos, en el horizonte del interés, de la docencia, de la investigación y también de la práctica en Valentina, que es, de los cuales quizás nos pueda decir algo en algún momento, que es la lingüística interaccional, el análisis del discurso, nada más y nada menos, y las lingüísticas forenses. Y en otro punto, se interesa en los cambios en el uso del lenguaje en contextos mediados por medios electrónicos virtuales, como computadoras, internet, redes sociales. Cambios en la escritura y en los modos de conformación de identidades. Nada más y nada menos. Pero bueno, vamos a ir de a poquito para preguntarle, bueno, primero bienvenida otra vez y preguntarle, bueno, ¿qué es la lingüística? En realidad yo te quería aclarar que cuando uno lo presenta de la manera en que lo presentas, parece que fueran cosas muy distintas cada una o que fueran distintos temas. En realidad es todo lo mismo, es lingüística. O sea, es una forma de comprender la lingüística. La lingüística en sí es un concepto muy general que abarca muchos, diríamos, tipos de investigación y de estudios respecto de qué es el lenguaje y cómo funciona el lenguaje. Entonces tenés como distintas líneas de investigación. Entonces cuando uno dice la lingüística interaccional, el análisis del discurso, la lingüística en medios o las transformaciones en el uso del lenguaje en medios digitales, o todo lo que implicó el impacto de Internet en el uso del lenguaje, en realidad vamos siempre al mismo punto, que es, de alguna manera, mi perspectiva respecto de lo que es la lingüística, que es comprender al lenguaje desde el uso, ¿sí? Desde como un instrumento que nos permite a nosotros relacionarnos, ¿sí? Configurar identidades, interactuar con otros, ¿sí? Porque somos seres sociales. Entonces, de alguna manera, pensar inclusive la lingüística forense también tiene que ver con eso. Tiene que ver con la conducta, tiene que ver con la relación, tiene que ver con los textos como esos instrumentos por medio del cual nosotros nos vinculamos con los demás. Sí, Valentina, a ver si escuché bien, porque ahí no se trata, por lo menos del punto de interés, no tiene que ver tanto con lo que debería ser, sino con lo que es, ¿no? ¿Qué uso? Me encanta ¿Sí? esa aclaración, me gusta mucho. Porque hay como, socialmente hay una mirada muy, diríamos, prescriptivista o normativista acerca de lo que es el uso del lenguaje. Y uno lo puede ver en muchos, diríamos, en muchos problemas o temas que circulan generalmente en los medios, desde, qué sé yo, los debates de género, o que los chicos escriben mal o hablan mal. Para un lingüista es decir, en sentido estricto, no hay forma de hablar mal. A ver. Porque estrictamente, y acá cualquiera de las teorías lo sostiene, nosotros venimos dotados, ¿sí?, por una capacidad que es propia de nuestro ser humano, diríamos, que nos permite desarrollar el lenguaje. Entonces, nosotros no aprendemos el lenguaje, nosotros venimos con esa capacidad y la desarrollamos en la interacción con los demás. Vos podés tomar a alguien, a un niño que por ahí ni siquiera está escolarizado y va a poder hablar. Obviamente, en la escuela va a aprender ciertas normas de conducta, ciertas formas adecuadas de comportarse en determinadas situaciones, y eso lo va a hacer una persona socialmente competente. Pero lingüísticamente él no va a tener inconvenientes en comunicarse con los demás, ¿sí? Entonces, cuando uno ve las grandes disputas que hay respecto de que a veces lo manejan las academias o inclusive también la escuela, porque tiene un modelo de lengua que quiere o que el Estado establece como la norma, diríamos, que se debe enseñar. Pero eso para un lingüista en sí no es un problema, ¿sí?
Es un problema de políticas lingüísticas o de otro orden. Pero en sí... pero no para el lingüista. No, porque la gran pregunta nuestra es, bueno, ¿qué características tiene el lenguaje? ¿Cómo se adquiere el lenguaje? ¿Cómo se desarrolla el lenguaje? ¿Cómo es posible que alguien con un estímulo mínimo pueda desarrollar una enorme capacidad de comunicarse con el otro? Y eso cualquier teórico de la lingüística, desde un Chomsky hasta modelos más funcionales, lo plantea con claridad, ¿no? Como que en realidad venimos con esa capacidad. O sea, a ver, si te sigo, es como que no hubiese una impronta fuerte moral con respecto al uso del lenguaje. No. O sea, esto está bien o esto está mal, ¿no? Yo siempre digo que... hago un ejemplo, Qué suerte, ¿no? un ejemplo medio tonto, pero a mí me gusta. Es como decir, bueno, uno puede comer sopa, ¿sí? Puede comer sopa haciendo ruido y la van a mirar mal. Y eso lo pienso muchas veces como una analogía de la ortografía. Uno puede escribir una carta con falta de ortografía. Y bueno, socialmente puede tener consecuencias, porque si uno está presentando esa carta para conseguir un trabajo en un lugar donde el texto puede llegar a ser un elemento importante, probablemente no nos contraten. Ahora, si la ortografía no es un elemento central, es probable que nos entiendan igual y no hay problema, ¿sí? Si alguien te dice que haya o que haya, lo vas a entender igual. O sea, en términos comunicativos y en términos lingüísticos no hay problema. ¿Sí? Puede ser que haya un tema más de orden social, ¿sí? Yo siempre recuerdo una anécdota de Martín Menéndez, que es el titular de lingüística, que una vez le preguntaron, porque Maradona había dicho en la cancha una guarangada, no me acuerdo qué expresión era, una expresión que no correspondía, diría, era como una mala palabra. Y cuando le preguntaron eso y le dijeron, bueno, ¿dónde lo dijo? En la cancha. Y está bien, ¿qué problema hay con que Maradona diga una guarangada así, en la cancha? Sí, sería distinto que lo diga en otra situación. Entonces, en realidad, la cuestión no es tanto el deber ser o el tema más bien desde una perspectiva más moral, como lo dijiste vos, sino un tema de adecuación. Lo que uno trata de pensar cuando piensa el uso del lenguaje en contextos que es la única forma de donde yo puedo comprender eso, y vos que te gusta Wittgenstein, lo pensarías también. No es posible pensar si no es en contextos sociales y demás. Puede ser que haya contextos donde hablar de una manera u otra puede generar algún tipo de disrupción o un tipo de sanción, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, si vos vas a la policía y lo tratás de che o le decís che boludo al policía, no te va a ir bien. Ahora si se lo decís a tu amigo, ¿qué problema hay? Nada. Es tu forma de comunicarte quizás con tu amigo, es quizás una marca de justamente de identidad, de cariño puede ser también, o de tu forma de pautas propias del grupo tuyo en el que vos formas parte. Ahora, y el interés aparece ahí puesto en la lengua viva, ¿no? Sí. Y la lingüística forense. Bueno, la lingüística forense nuevamente es lingüística. O sea, ¿qué hace? Es decir, yo plantearía la pregunta diciendo, ¿qué hace un lingüista cuando entra en el ámbito forense? ¿Sí? ¿Qué aporta un lingüista al ámbito forense? Justamente lo que aporta es el conocimiento que tiene sobre el lenguaje, sobre las características del lenguaje, sobre el uso del lenguaje. Ya sea para dar respuestas respecto de, por ejemplo, si se está produciendo un delito o algún tipo de transgresión, diríamos, en el uso mismo del lenguaje. Por ejemplo, si estoy injuriando a alguien, si estoy amenazando a alguien, ¿sí? Hay gente muy, muy hábil que te amenaza sin que explícitamente te diga una amenaza. La amenaza entre líneas. Claro, hay formas, ¿sí? Entonces, bueno,
los analistas del discurso lo que hacen es justamente trabajar con los recursos lingüísticos, analizar esos textos y tratar de reconocer si ahí se puede o no configurar un determinado problema. Ahora también puede ser, por ejemplo, que vos tengas que identificar a alguien que dijo algo, ¿sí? Entonces, también la lingüística te permite, a partir de todo lo que son los estudios estilísticos o los estudios sociolingüísticos o demás, que te dan de alguna manera herramientas que te permiten identificar o armar un perfil de alguien. Identificar al autor en su singularidad. Sí, esa es un poco la idea. O poder esbozar un perfil de alguien que podría ser el autor de ese texto. Eso, por ejemplo, es la lingüística forense. Hay una rama muy, muy pegadita, muy cercana a la lingüística forense. Emparentada. Muy emparentada, que es la fonética forense, que es la identificación del autor de un texto, o el autor diríamos, el dueño de una voz que por alguna razón entra en juego en un proceso judicial. Entonces ahí es tratar de identificar si esa voz es de alguien o no. Entonces el fonetista lo trabaja con otra materialidad que es distinta. Pero bueno, son como eso, es decir, hay todo un campo importante respecto de la autoría, ¿sí? Que va desde, ¿fuiste vos realmente o fue esa persona realmente la que escribió ese testamento que dice que le deja todas las propiedades al gato? Entonces, bueno, yo te lo estoy llevando a un extremo, ¿no? Pero, o en algunos casos hubo una amenaza en un contexto X y hay 10 posibles candidatos, bueno, ¿existe posibilidad de identificar o atribuir a alguno de esos 10 la autoría de ese delito? O en las redes, hay mucho trabajo ahora en redes sociales con todo lo que son, entre comillas, los discursos del odio, la persecución por ahí que se le hace a alguna persona o algo, se puede identificar en un contexto tan complejo y que tiene los 1001 vericuetos como para ocultar la identidad, como suele ocurrir. Bueno, es posible y sí, a veces cuesta mucho, ¿sí? Pero se puede llegar a acercar o ajustar o poder brindar una aproximación respecto de esa identidad. ¿Es lo mismo la evidencia lingüística que el lenguaje como evidencia? Una pregunta. Una pregunta embarazosa. Sí. Pero no capciosa. No sé. ¿Vos querés que vayamos a una pausa musical primero? No, Bueno, como quieran ustedes. No, Sí. dale. Porque además no está por ahí Emiliano. Bueno, ahora cuando uno piensa el lenguaje como evidencia, lo que piensa justamente es cuánta información da el lenguaje de nosotros, ¿sí? En ese sentido, el lenguaje no solamente es, y esto es lingüística pura, esto es lingüística, esto es lo que uno por ahí a veces da en las clases de lingüística. Tomen nota, por favor, agarren papel y lápiz. Sobre todo si uno lo piensa desde una perspectiva funcional, o sea, pensar el lenguaje como una herramienta. El lenguaje no solo nos permite representar el mundo, ¿sí? Hablar de la realidad externa o interna, ¿sí? Lo que pensamos, lo que creemos, qué pasó hoy en el partido de argentino, qué le pasó a Brasil. Estamos todo el tiempo representando ese mundo, ¿sí? Y en el modo en que lo representamos se ve también nuestras posiciones, nuestras posturas ideológicas. O sea, hay mucha información en la forma en que nosotros damos cuenta de ese mundo. Pero el momento en que estamos intercambiando esas representaciones, diríamos, también configuramos un rol en esa interacción, ¿sí? En este mismo momento, un ejemplo claro, ustedes están actuando como entrevistadores, ustedes son los que preguntan, y soy yo la que tengo que responder, ¿sí? Vos nos podés preguntar también, ¿eh? No me des la oportunidad porque la voy a usar. La puedes usar, ¿eh? Pero la podés usar. Ya está.
Pero entonces cuando uno piensa el lenguaje como evidencia, lo que está viendo es toda esa información que tiene el lenguaje. Me parece muy, muy interesante porque por lo que estás diciendo, cada parletre, como diría Lacan, ¿no? Cada ser parlante, cada ser hablante, quizás no tiene plena conciencia de lo singular en el modo en que toma la palabra, ¿no? Mira, tiene que ver con eso lo que decías. Yo siempre cuando pienso en la lingüística forense pienso que cuando nosotros estudiamos lingüística siempre estamos tratando de ver lo que es sistemático del lenguaje, ¿sí? De las lenguas como esa construcción social, ¿sí? Compartida, intersubjetiva y demás. Pero cuando uno piensa en la lingüística forense juega con el otro extremo, que es, si bien compartimos ese acervo que es social y que es grupal y que es lo que nos permite de alguna manera comunicarnos, también hay un uso individual de ese sistema, relativamente, porque como miembros de grupos siempre compartimos con otros eso, pero siempre existe como supuesto, diríamos, de la lingüística forense, un concepto que es muy controvertido para la lingüística, que es la idea de idiolecto. La idea nosotros hablamos el español rioplatense, por ahí pertenecemos a un grupo, vos venís o compartís o interactúas habitualmente con otros psicólogos o psicoanalistas y tenés una serie de supuestos compartidos y usás quizás las palabras de una manera particular, que a lo mejor si la hablas conmigo me vas a tener que aclarar el alcance de los términos y quizás yo haga lo mismo con vos. Eso si estamos hablando en términos profesionales, pero si estamos comiéndonos una pizza porque fuimos a ver el partido de Argentina, probablemente los supuestos sean otros. O sea, la lengua en sí supone un uso social, nadie lo duda de eso. Ahora, la lengua también es una experiencia individual, ¿sí? Y todos tenemos de alguna manera una biografía lingüística, una historia. Yo siempre recuerdo el inicio de una novela de César Aira, que creo que se llamaba El Congreso de Literatura, no me acuerdo bien, donde él quiere clonar a Carlos Fuentes. Pero es divina, la novela es realmente una cosa increíble. Pero el inicio de la novela dice algo muy lindo, que es que él dice que, bueno, puede ser que en el universo nosotros compartamos ciertas lecturas, ¿sí? Todos leímos en el colegio a Martín Fierro, en Segundo Somme y demás. Después yo me separé y por ahí leí Madame Bovary y una serie de cosas que compartí con otros. Y entonces pero llega un momento que es probable que yo haya leído una novela que en ese grupo o en esa enciclopedia literaria, diríamos, me distingue de otros. A las experiencias de quizás de haber ido a la carnicería a ver un almanaque con un dibujito particular o mi abuela escribiendo la lista de las compras. Y eso hace que mi configuración mental sea distinta. Yo uso eso como analogía porque digo, nuestra configuración lingüística también tiene algo así. Entonces todos tenemos de alguna manera formas comunes, sociales de usar el lenguaje, pero todos en algún punto tenemos un modo individual de hacer uso del lenguaje. Eso es casi, diríamos, un supuesto de extremo. Es como una huella digital. No, porque ahí es una discusión bastante interesante, porque la huella digital de alguna manera es indubitable. En cambio, nuestra historia lingüística varía, va variando todo el tiempo. No es de aquí para siempre. Bien. O sea que la misma persona puede cambiar de huella. Sí. Por eso pero sigue siendo singular. Sigue siendo singular, pero es probable que, por ejemplo, si uno, y eso lo viste, Luis, si uno compara, por ejemplo, textos escritos de hace 10 años atrás, propios, los ve con los que escribe ahora, haya diferencias, ¿sí? Puede que queden rastros, y esos rastros se pueden ver. Por eso es importante también cuando uno, por ejemplo, hace un trabajo de tipo pericial,
tratar de que el corpus de trabajo, o sea, los textos que se comparen, tengan de alguna manera un determinado recorte temporal. Inclusive un recorte del tipo de texto que uno está comparando. No es lo mismo la lista de las compras que un diario íntimo. ¿Sí? Bien, bueno, yo les voy a frase proponer... para ir a la pausa. Sí, es una frase para ir a... a... las compras que un diario íntimo. No es lo mismo la lista de las compras que un diario íntimo. Yo le quiero agradecer hoy especialmente a Emiliano y a Mel, que nos hicieron el aguante de una manera excepcional, en un día excepcional. Y bueno, con esto vamos a una pausa musical. Enseguida, bueno, estábamos escuchando a Lito Nevia, de Melopea, Gloria y Guitarra, y el primer tema musical, y bueno, seguramente... Con música conocen. De Mirta de Mirta de Filpo, sí, que era pareja también de Lito en esa época. Bueno, en función de esto que venimos hablando, viste, de la lingüística forense, ¿por qué no nos contás un poco la recepción del campo del derecho a esto, ¿no? Que siempre es un discurso, esto lo digo yo, o sea, no se lo voy a decir a nadie por las dudas, es un discurso aparte amo, ¿no? La gente se tiene que alinear en función de la estructura que ellos han planteado, lo doctrinal, y que siempre lo que uno percibe en el campo PSI, por ejemplo, que el perito PSI tiene que adecuar lo que sabe a ese discurso. Eso origina ciertas mutilaciones o cuestiones que no se pueden transmitir porque son muy difíciles de transmitir en ese formato, ¿no? En esa forma de pensar al sujeto exclusivamente desde la razón, desde la conciencia, donde lo inconsciente muchas veces es una merma de la conciencia para el derecho. Pero la lingüística, en clave forense, ¿cómo es recibida? ¿Con qué avatares se encuentran? ¿Qué puedes decir al respecto? Bueno, yo creo que todo lo que es la labor pericial es compleja, porque necesariamente tiene un trabajo de adecuación, ¿sí?, para que pueda ser comprendido lo que uno está tratando de explicar. Hay no quiero decir problema porque no es un problema, pero sí hay un solapamiento respecto del rol del lingüista con el rol de profesionales que, como ustedes, trabajan sobre el lenguaje. Nadie va a dudar que un juez o un abogado son hábiles lectores y saben interpretar muy bien los textos. Es más, trabajan todo el tiempo interpretando textos. Entonces, es quizás ese vínculo lo que a veces por ahí uno trata de ver de qué manera hacer llegar cuestiones que, aunque ellos sean hábiles lectores e intérpretes, hay cuestiones que van más allá de eso, o sea, que tienen que ver con cierta cuota de especialidad respecto de ciertos temas. Mi experiencia como perito ha sido diversa, a veces han sido tenidos en cuenta los informes periciales de una manera como de mucha permeabilidad al informe. Habitualmente no he tenido mayores problemas. Sí ha sido para mí un desafío tratar de manejar lo que es la transdisciplina, porque es pasar de lo que es fácil hablar entre lingüistas o entre gente de literatura y que quizá para el otro no es tan intuitivo, ni es tan obvio, ni demás. Y en mi trayectoria, yo vengo trabajando esto del año 2003. Yo digo que aprendí a los cachetazos, porque y en algunas experiencias las recuerdo con cariño y con cierta cosa así de darme pena yo misma. ¿Tenés alguno de los cachetazos que nos puedas contar? No, porque tuve suerte, en el sentido que tuve suerte que siempre hubo una mano generosa que me explicó que en realidad yo no le iba a ir a explicar al juez, sino que el juez iba a leer mi informe y después iba a decidir él solito si lo que yo le decía le servía o no.
Porque muchas veces, con esa cosa medio impune o entre comillas, soberbia de la disciplina propia, donde yo le voy a explicar, uno no entiende que en realidad es un auxiliar de la justicia, ¿sí? Y en campos como la lingüística forense competimos en esa lectura y en esa interpretación con hábiles lectores e intérpretes. Entonces, es como dificultosa esa pugna, pero no solamente me ha pasado a mí, uno cuando va a los congresos internacionales se encuentra con que es una dificultad que la viven en otros países también, donde uno tiene que entender que es parte o cumple un rol dentro de un proceso que se dirime en otro lado. Y también la atención de los lugares, ¿no? Porque de pronto uno en la academia puede ser el rey, la reina, Sí. y ahí sos un peón, ¿no? Absolutamente. Una pieza menor, ¿no? Y esa es una cuestión que también cuesta muchas veces, ¿no? No, te frustra, te voy a decir, ¿cómo no le prestó atención a esto? Que era re importante. O sea, también en ese recorte que suelen hacer, hay veces que te toman todo el trabajo pericial y lo consideran en su completitud. Pero hay veces que lo recortan, lo destrozan y reinterpretan y vos decís, yo no dije eso. Y genera mucha frustración y incluso ganas de ir a protestar, cosa que uno no puede, porque bueno, ahí uno es un auxiliar. Porque, a ver, puede sonar un poco ingenuo, ¿no? Pero hay como cierta cultura de lo interdisciplinario, ¿no? Que, bueno, en el campo de la salud mental, por ejemplo, se viene planteando ese trabajo de cruce de discursos, pero en una situación de horizontalidad que enriquece. En el campo de la justicia hay un discurso donde solo hay colaboradores, no hay interdisciplina entonces. O cómo pensarlo, ¿no? Porque es anacrónico eso también. La interdisciplina en cualquier campo es bastante compleja. Uh-huh. No sé cómo lo viven ustedes, pero uno Sí. es una tensión. También hay que pensar que en el caso de la justicia hay responsabilidades, hay obligaciones y hay decisiones que tomar. Yo en ese sentido creo que lo importante es poder, al momento de oficiar como auxiliar de justicia, ser consciente de que y la responsabilidad que a uno le compete. Después, si el juez hace caso o no, es cierto, es el imperio de la ley, pero es que estás en ese campo, estás de prestado en ese campo de alguna manera. Vos vas ahí como un apoyo en algo que se requiere tu colaboración, porque hay veces que no la requieren. Entonces no es que siempre vos podés intervenir. Vos intervenís cuando te lo piden y ojo, quizás lo más complejo es dar respuesta, por ejemplo, a preguntas que cuando uno las ve sabe que están mal planteadas de entrada. Entonces, ahí está tratar de ver y hacer entender al otro de cómo interpretar esas preguntas. Es un trabajo complejo. O cómo reformularlas. No, porque el proceso tiene su lógica. ¿Sí? Y el cumplimiento de ese proceso se tiene que dar. Y si a vos te preguntan, porque a veces me ha pasado, si a vos te preguntan si la bandera argentina es blanca, y vos decís que blanca y celeste, está bien, porque le están preguntando sobre eso. Ahora, si el mástil era dorado o no, y para vos era importante porque pasaba algo con el dorado, si vos lo agregaste, a veces puede servir para que te impugnen la pericia. O sea, hay que tener mucha conciencia de cómo, estoy vulgarizando todo, pero para tratar de poner un ejemplo tonto, pero que sea explícito. Entonces, es también, yo aprendí, pues digo, los cachetazos aprendí a lo largo del tiempo a entender cuál es la lógica de un proceso, ¿sí? Y cuál es tu rol. El rol del auxiliar es el rol del auxiliar. De todas maneras, me parece que siempre hay matices con esto, porque Obvio. depende con quién te encuentres, con quién funcionario judicial. Yo recuerdo un trabajo de un colega de la Patagonia, Sergio Blanes, el trabajo se llamaba La co-construcción de los puntos periciales, ¿no? Donde él lo que planteaba que la interlocución con el funcionario judicial, como un proceso dinámico y a largo plazo, implicaba una precisión y una pertinencia mayor en lo que te pidan, ¿no? Porque muchas veces te piden cosas
que son insensatas, que no tienen nada que No ver. tiene nada que ver con el problema. Y uno o una se ve obligado a responder cosas que no sabe bien para qué o en qué sentido. Yo amo cuando te ponen como último punto pericial, te dice, y aporte todo aquello elemento que resulte significativo. Porque ahí, cuando vos evaluás la prueba, Claro. decís, bueno, viene por ahí. Y le podés explicar. Pero lo mismo que decís vos, Luis, es verdad. Yo he tenido la suerte muchas veces de que un secretario ya se ha sentado 10 minutos o 15 minutos a escucharme y plantear y tratar de como explicarme algunas cosas. Eso por eso digo, lo aprendí en parte porque tuve suerte. No siempre uno tiene suerte, porque muchas veces llegas al juzgado y está lleno de gente, y el secretario está ocupado, y el juez no te da bola, y bueno, y hay que cumplir en tiempo y forma con las fechas, y los abogados que te llaman por teléfono, y yo habitualmente trato de no atender a nadie, pero es como una tarea que tiene su vueltita. Ahora, Valentina, ¿cómo es que te interesó el tema forense a vos? Fue de casualidad. Pues yo estoy muy rodeada de abogados y siempre me decían, ¿por qué no te presentás? Y la primera vez lo hice y dio la coincidencia de que la facultad habían pedido, porque habitualmente a los lingüistas durante mucho tiempo los pedidos de expertos lo hacían a través de la facultad. Ajá. Entonces estaban buscando y se había formado, nos habían elegido a mí y a 2 compañeras más para hacer una pericia por plagio. Y no podíamos decir que era por plagio. Uno no puede decir que es plagio, eso lo dice el juez. Y bueno, y esa fue nuestra primera experiencia. Y recuerdo que era toda una causa judicial porque un profesor le reclamaba a otro la autoría de un resumen. A mí eso fue como, no. Y ahí se disputa también, y hay cosas que a uno le permiten reflexionar inclusive teóricamente respecto de otros temas, que decís, bueno, ¿qué es un autor? ¿Sí? Hacer un resumen y haber puesto tu inteligencia a funcionar ahí, tiene que ser de alguna manera valorado, considerado y demás. Bueno, uno entra ahí en ¿cuál es el toda una límite, serie, no? claro. Pero para mí fue como, yo digo, bueno, pero están hablando en realidad el que se debería... En ese momento tuve como que empezar a abrir mi mente para darme cuenta de que no estaba trabajando en el ámbito académico. Estaba trabajando para el ámbito judicial. Y ahí había un conflicto. Y para ese conflicto la solución era ir a los textos. Entonces había que ir a los textos y ver esa pregunta que hacían los abogados o el juez, ¿sí? Cómo se daban en los textos. Entonces, es interesante la lingüística forense porque muchas veces te permite repensar cosas de la lingüística general. O sea, es un ámbito aplicado de la lingüística que a su vez devuelve, diríamos, con los resultados que te da ese trabajo de análisis, te permite comprender fenómenos de la lingüística que por ahí lo pensabas de una manera y ahora lo pensás de la otra. Yendo a esto que vos acabas de decir, ¿cómo se podría transmitir a nuestra audiencia, ¿no? ¿Qué es una huella lingüística? ¿Qué es el idiolecto, diríamos vos? ¿Qué es lo que hace que uno pueda de alguna manera reivindicar la autoría de algo? Y bueno, es de una manera muy simple uno podría decir que tiene que ver con la forma particular que uno usa el sistema que es social y que tiene que ver con cierta recurrencia en el uso de determinados recursos, de determinadas palabras, de determinadas formas. Frases incluso. Lo que uno no sin darse cuenta repite. Pero no es solamente el léxico, muchas veces lo más interesante son las formas en que construimos las oraciones, por ejemplo. Sí, sí. Hay gente Nuestra que utiliza gramática. Nuestra gramática. Sí. La gramática la tenés, pero tenés distintas opciones. Sí. Es decir, la lengua lo que te ofrece son una multiplicidad de opciones para... Yo puedo saludarte y decirte buenos días, pero también te puedo decir hola, ¿cómo andas, Gabriela? O te puedo decir noblía. Puedo decir es decir, formas de saludar tenés miles. O no miles, pero bueno, muchas. Entonces, hay ciertas formas que son particulares tuyas, que las usas siempre. Entonces, a veces en la familia se ve bien.
La voy a mandar al frente a mi hija menor. Pero mi hija menor, cuando yo le digo Malena, me dice, estás enojada. Sí, sí, sí. ¿Por qué estoy enojada? Porque vos a mí siempre me decís Male. Ujú. Entonces, ella sabe que hay ciertos usos míos que son particulares míos, o ciertas formas de manejar, o ciertas formas de saludar, bueno, y que por ahí lo usás con algunas personas y no con otras, o sea, eso. Y esos son indicios propios. Estaba pensando un ejemplo, así, una asociación libre del cine, que parece ya como una marca registrada, que es una especie de amenaza velada, ¿no? Pero muy elegante. Te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar, ¿no? Del Padrino, donde empieza con Don Vito Corleone y sigue después con Michael Corleone, ¿no? Esa frase donde uno sabe que esa persona está atrapada, ¿no? Estaba pensando en esto, que es ya pasó a la cultura popular esa frase, y que tiene, no sé si tiene que ver con esto, que es una manera de comunicar algo y que uno ya sabe que más allá de lo que dice la frase, dice otra cosa. Sí. Sí, ahora yo me quedé curioso e interesado en relación a este caso que vos traías, ¿no? Del plagio. Sí. ¿No querés contar algo más? Del plagio. Sí, Es uno de los casos de que... cómo, digo, sin Entrar en detalles. sin revelar información. Pues, Y bueno, he tenido a lo largo de mis años, de los años que he ejercido como perito, los principales casos que he tenido, la mayoría de los casos que he tenido, no todos, pero sí, han sido vinculados a conflictos justamente por derecho de autor. Y he tenido experiencia de todo tipo, desde lo que se llama, entre comillas, los plagios inteligentes, que es cuando la apropiación... Es decir, el plagio tiene su particularidad dentro del sistema legal, no es cualquier cosa, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vos utilizaste el mismo esquema argumental, al menos que puedas justificar ante el juez de que el esquema argumental era muy innovador y que era propio tuyo, pero en sí las ideas, dice la ley, no son... vos podés usar las mismas ideas que otro, ¿sí? Y no pasa nada, pero lo que sí cuenta es la forma en que vos expresás esas ideas. Lo cual es complejísimo, porque ¿Cómo diferenciarlo? ¿No? Ahí está el tema. Entonces, ha habido casos extremos, por ejemplo el caso del Aleph engordado, donde vos tenías todo el Aleph adentro de el Aleph engordado, que era otra obra, pero que eran dos obras radicalmente distintas, con dos estilos totalmente distintos. Y si bien era un caso, diríamos, extremo, porque estaba todo el texto, es más, había una explicación, un reconocimiento de que estaba todo el texto ahí, en la misma obra. Ni siquiera se quería disimular. No. Era al contrario, era explícito. Claro. También había una disputa por el canon literario y demás, y vos te das cuenta que eran dos obras completamente distintas. Ahora te encontrás casos donde el plagio es muy burdo, por ejemplo, cuando se reproduce textualmente, pero también hay casos, hubo un caso de los que me tocó a mí que fue realmente un trabajo extremo, porque era cotejar ocho libros entre sí, fue algo realmente agotador. Y que eran versiones del mismo libro y uno no terminaba de saber cuál era el original, cuál había sido el primero. Y bueno, y más o menos como decías vos, el lapsus existe y el control existe y existió, salvo por una frase. Entonces cuando uno encuentra esa frase, la frase remitía, supuestamente era la segunda edición, pero la primera edición remitía. Es decir, eran idénticas, pero con capítulos distintos. Pero una remitía a un capítulo interno que no existía, pero sí existía en la segunda edición. Entonces uno llegaba a que la segunda edición no podía ser, que la primera edición no podía ser jamás la primera, porque la segunda al menos era anterior a esa. O sea, ese tipo de cosas que uno las puede reconocer porque trabaja con algunos conceptos respecto de lo que es la coherencia textual, o sea, cuestiones lingüísticas
clave que uno maneja en teoría, y bueno, y que las reconoce en ese texto y le permiten llegar a demostrar que hubo manipulación de los textos, que hubo intención, es decir, uno no habla de intención porque yo de las intenciones no me meto, pero sí que los textos manifiestan eso. ¿Sí? Entonces, eso es interesante. Sí. En otro orden de cosas, pero como todo está conectado, como vos dijiste antes, como una frase que vi por ahí también en los temas que vos investigás, ¿cómo el lenguaje permite rastrear el ciberdelito? ¿No? ¿Podés dar algún ejemplo o algo en relación a esto que sería otro tipo de materialidad, ¿no? Bueno, porque de alguna manera lo que permite el lenguaje es, o de alguna manera el lenguaje deja rastros de nuestra identidad. Uh-huh. Entonces, ante la presencia de un ciberdelito, que como les contaba al principio, es muy difícil de rastrear, porque primero por el volumen de textos que se manejan en la red y por la cantidad de mecanismos que utilizan los delincuentes en la red, desde los cambios de seudónimos y bueno, todo un trabajo que hacen para evitar que sean rastreables, inclusive informáticamente. O sea, es muy difícil a veces llegar a los servidores porque saben utilizar los medios, saben qué plataforma o qué sistema les permite o no va a dar información sobre su identidad. Que no es lo mismo un WhatsApp que un Telegram, no es lo mismo una red como Gap que una red como LinkedIn o una red como Twitter. Entonces tienen mucha conciencia de los medios, pero bueno, como suelen convivir o tener presencia en varias redes, el estudio, cuando uno trabaja con distintas redes y empieza a ver el entramado de vínculos y demás, va llegando a ese dato. Y el control, como decíamos hoy, es relativo. Siempre hay algo que quedó en archive, por ejemplo, puedes rastrear twitters viejos o algo. Y bueno, y ahí son generalmente frases clave o formas de usar ciertas expresiones que son clave, o son formas de armar los seudónimos que son patrones que reconoces. Caso de Luna Bomber es uno de los casos, no en redes, pero sí funcionó de esa manera. Él utilizaba una expresión, una especie como de refrán o de eslogan, no me acuerdo bien, pero lo usaba de una manera muy particular. Otra versión de ese refrán. Otra versión de la misma. Una versión propia. Que identifica, creo que el hermano, ¿no? Más arcaica, claro. Entonces se sumó eso, más que hablaba de ciertos temas, más que, o sea, yo siempre digo esto porque a veces me molesta un poco cuando veo cierta publicidad de la lingüística forense por algunos que hacen de eso su kiosco. Su kiosco. No sé, su kiosco, bueno, su negocio. Su negocito. Su negocio. Que te dicen, bueno, de la forma en que vos hablás, yo te voy a identificar. ¿Sí? Primero no es fácil, requiere de mucho trabajo y requiere también de contar con esa evidencia. Lo que tiene de ventajoso las redes y todo lo que es el mundo de Internet es que es muy prolífico en información. ¿Sí? A veces lo más difícil es identificar a alguien. Muchas veces nos consultan y dicen, bueno, esto lo pudo haber escrito fulano y me trajiste 3 mails. Y bueno, no sé. Porque para poder reconocer el idiolecto de alguien, o por lo menos una configuración idiolectal, no el idiolecto, porque el idiolecto supondría tomar a esa persona desde que empezó a hablar hasta la actualidad y rastrear todo. Eso es imposible porque no materialmente no es posible. Uh-huh. Pero sí, cuanto más textos hay, más posibilidades de ver la recurrencia en el uso de determinadas formas que nos permite generar la hipótesis de... Quizás la fonética forense tiene más suerte, porque la voz es más parecida a la huella digital. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿te acordás que te habíamos dicho? ¿Que yo hablo mucho? No, que cuando nos diéramos cuenta se nos había pasado la hora. Bueno, realmente esta es la punta del iceberg, porque salió una palabra técnica, idiolecto. ¿Sabes todas las que hay? Y que dan cuenta de otra serie de cuestiones. O sea,
no es algo críptico, pero es, como decíamos antes, todo un mundo que desconocemos y que interactuamos en ese mundo, y que realmente que haya gente como Valentina haciendo lo que hace Vos y decís educando. que la vamos a tener que volver a invitar el año que viene a nuestra tercera temporada. Y si ya quiere, con todo gusto. ¿Cómo no? Va a ser un Aparte placer. nos va a tener que hablar de otras cosas que no le preguntamos, de por qué existe una asociación, Sí. y que Bien. tiene que ver ella con el Colegio de Escribanos. Cosas para otras para otras Las preguntitas otros que lugares, quedaron otros momentos, para la ¿sí? próxima. Bueno, Valentina, haciendo un abuso de horario, y ¿querés hacer algún comentario a modo de No, cierre? tomando un poco lo que dice Luis. En realidad, decir que la lingüística forense es algo a nivel internacional tan viejo como la existencia de la humanidad, porque por ejemplo los griegos jugaban entre ellos a escribir de la manera de otro, a ver si el vecino se daba cuenta, así los filósofos, ¿no? ¿Sí? Pero que en realidad es una disciplina que se desarrolla muy tardíamente, en los años 90, o sea, si bien ha habido a lo largo de la historia con los estudios filológicos y demás trabajos similares, es recién a partir de los 90 que empieza a tener como una entidad mayor con la formación de la Asociación Internacional de Lingüística Forense, de Fonética Forense, que es en los 90. Bueno, a nivel mundial así está muy desarrollada. En Argentina está recién más que en pañales, ¿sí? Es algo que, bueno, por suerte la universidad, la Facultad de Filosofía y Letras le dio un espacio para la formación de los alumnos, porque es en realidad cualquiera que salga, que egrese de la formación de letras, ya sea que se dedique a la lingüística o a la literatura, tiene posibilidades de actuar como un experto. Entonces es algo muy reciente, pero bueno, que esperamos que a futuro se logre desarrollar un poco más. Gaby, yo la conozco a Valentina en función del seminario que da en Filo, que yo tuve el gusto y la suerte de también hacer como alumno. Y te cuento lo mismo que te decía antes, el nivel del alumnado me impresionó, alto nivel, ¿sí? Un gran orgullo, más allá de que uno pertenezca a otra casa de estudios, de la Universidad de Buenos Aires. Estamos muy orgullosos de nuestros alumnos, la verdad que sí. Bueno, Y de nuestra Valentina, ha sido un gustazo, para mí contar con también. tu presencia hoy, casi un acto heroico. No, Todos feliz estamos que ganó casi Argentina. afónicos, Sí, sí, con ganas de seguir cantando. la lluvia, y todo eso, vino pero bien. bueno, vamos a una tanda y a la vuelta estamos con Germán Armando desde Rosario, El Juguete Rabioso, con El Rincón de los Libros Libres, Libreras y Libreros. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, estamos ya en nuestra columna del Rincón de los Libreros, que no puede faltar, y vamos a escuchar entonces a nuestro distinguido columnista Germán Armando desde la ciudad de Rosario, que nos hace llegar estas sugerencias literarias. Muy buenas noches, amigos de Pulsión de Radio. El abrazo de siempre desde la ciudad de Rosario a toda la mesa y a la audiencia. Llegamos ya al final de este 2022. Creo que en otra oportunidad estaríamos ya pensando en el pan dulce de la mesa de Navidad, pero bueno, ahora tenemos en el medio el Mundial y seguramente cuando esto salga al aire ya se habrá definido nuestra suerte en esa competencia. Tuvimos la precaución de grabarlo antes porque esperamos llegar a esa hora ya sin voz de tanto gritar goles y festejar. Pero bueno, nunca es bueno hablar antes. Para cerrar el año les quería llevar noticia de algunos libros publicados en el interior del país y de gran interés para el psicoanálisis.
El primero del que quería hablarles es La comunicación indirecta, Lacan y Peirce, de Ricardo Bianchi, editado por Ediciones de las 47 Picas, una editorial de la ciudad de Rosario, y se trata del pasaje al formato libro de la tesis doctoral de Bianchi. Viene precedido de un prólogo de Sandra Valdetaro y otro prólogo del psicoanalista Carlos Bach. Es un trabajo realmente importante, de más de 300 páginas, donde la apuesta es un poco rescatar el valor de la retórica frente a la tradición hermenéutica para pensar la interpretación en psicoanálisis. A partir de la convergencia del equívoco significante lacaniano con las coordenadas triádicas del signo de Peirce, Bianchi propone un exhaustivo recorrido por las nociones centrales del psicoanálisis. Ricardo Bianchi es psicoanalista, licenciado en filosofía, muchos años docente de la Cátedra Teoría de la Lectura de la Facultad de Filosofía y doctor en Comunicación Social. Dirige desde hace 22 años la revista Nadia, Lo Inquietante en la Cultura, y publica aquí su quinto libro. El segundo libro del que quería hablarles está editado en Córdoba por la EPL, Escuela de Psicoanálisis Lacaniano, y se trata de la insistencia de la letra en Lacan, el entramado de la ausencia, de Georges-Henri Mélenot. En la contratapa leemos: con la insistencia de la letra en el inconsciente, Lacan lanzó en 1957 un concepto de letra que desde Freud y la interpretación de los sueños fue central en el ejercicio y la teoría psicoanalíticas. Durante mucho tiempo la letra, según Lacan, tuvo relaciones ambiguas con el significante. Fue en 1971 con Littérature cuando dio un giro importante. A partir de entonces, el ahí como borde de un agujero, luego como trenza vía el nudo borromiano en 1972. Al final, la letra formará el tejido que envuelve el lugar del otro desertado por el objeto en la segunda analítica del sexo. Esto es lo que Mélenot llama en su ensayo el entramado de la ausencia. Bueno, contarles que salió el último número de la revista Conjetural, que como saben, hace ya un par de años se edita en la ciudad de Rosario. Se trata del número 75. En la tapa vemos una obra de Archimboldo y 4 llamadores: ante el muro del lenguaje, el saber en fracaso, vicisitudes de la libido y figuras de la amistad. En la contratapa leemos: hace un siglo se hacía del psicoanálisis una fantasía pansexual. Hoy se lo tiende a situar del lado de la represión. Como en el síntoma, ambas interpretaciones aciertan en la equivocación. Corren de un lado u otro de la banda y confirman, sin querer, la vieja antinomia freudiana que concebía la cultura como sofocación de las pulsiones. Aunque esa pugna adquiere modulaciones históricas diferentes, nada permite acompañar a las utopías que sueñan con suprimirla. Por los laberintos de esa irresolución primaria e irreductible, el deseo se abre paso como puede. Y paso a nombrar los autores y los artículos. En la primera sección, titulada Ante el muro del lenguaje, escriben Eduardo Brunner, Narratio oblicua, Jorge Palant, La oscuridad del obstáculo, Juan Gonella, Huelga de estilo, y Eduardo Carvajal, Los principios y las ruinas. En la segunda sección, titulada El saber en fracaso, escriben Luis Guzmán, El silencio de los oráculos, Daniel Rubinstein, Entre tres, y Juan Bautista Ritbo, La fábula indeclinable del deseo de Dios, ¿cuál es el deseo de un padre? En la siguiente sección, Prácticas de la dificultad, escriben Sara Glassman, Amor a la verdad, Norberto Giarkovich, Equívocos, errores, Jorge Hinkis, ¿es natural que cojan? Y en el último apartado, Figuras de la amistad, lo cierra Maximiliano Crespi con su texto La amistad en plural. Entonces tenemos Conjetural número 75 ya disponible en todas las librerías del país. Y por último, para cerrar este envío, quería hablarles de un libro editado en México, es decir, no tiene nada de local ni regional, pero creo que es una gran noticia que esté disponible acá en Argentina. Y otra noticia importante es que tiene un precio verdaderamente accesible para ser un libro importado, ronda los 2.500 pesos, por lo que no quería dejar de hablar de él. Se trata del libro Psicoanalizar, un ensayo sobre el orden del inconsciente y la práctica de la letra, nada menos que de Serge Leclerc. Fue editado por Siglo XXI en México y se está distribuyendo acá en la Argentina. En la contratapa leemos:
Psicoanalizar sería una empresa fácil, al igual que irrisoria, si solo se tratara de enseñar al paciente lo que ya sabe, la existencia de los complejos de Edipo y de castración, y pretendiendo además descubrir con él que a tierna edad deseó el amor de su padre o de su madre y que teme al castigo. La singularidad del deseo que el psicoanálisis busca se inscribe en la universalidad de esas estructuras, pero falta descubrirla para cada persona. Para ello es necesario precisar cómo puede concebirse la fijación de un rasgo. La constelación original no solo encuentra su referencia en la anécdota del recuerdo olvidado o en las particularidades del relato familiar, sino sobre todo en una cifra, en una fórmula, una letra, modelos de la organización fantasmáticas. Para ilustrar su teoría, Leclerc toma dos casos, uno de Freud y otro del mismo, en los que el análisis gira alrededor de una palabra, de una letra o de unas siglas que dan la pauta para la prosecución del análisis. Por lo tanto, psicoanalizar es, antes que nada, oír la palabra y asir el cuerpo de la letra. Bueno, con esto cierro el envío de hoy. Quería enviarles a todos un gran abrazo, desearles unas muy felices fiestas y que comencemos un gran año en el 2023 y por supuesto el deseo de que a esta altura de la noche ya estemos pensando en la semifinal de la Copa del Mundo. Un gran abrazo a todos. Bueno, realmente un lujo contar con la participación de Germán, que bueno, vos me preguntabas recién, Luis, si Germán es psicoanalista. No, porque Germán no es un lector atento, digamos, de los libros que comenta, ¿no? O sea, no solamente es un librero, sino que se nota un tipo que tiene una lectura que incluso puede resumir lo que el texto plantea en breves palabras y muy claramente, ¿no? Sí, yo estimo que ameritaría que se le otorgue el doctorado honoris causa en psicología, porque realmente hace gala de un saber. Bueno, parece que le gustan los libros. Sí, está realmente causado por esa lectura. Sí. Y la verdad es que agradecerle, porque es un trabajo que desde el inicio de nuestro programa, el año pasado, desde agosto, contar con la participación de Germán, realmente es un lujo y bueno, le hacemos llegar nosotros también nuestro agradecimiento en esta última participación del año. Y vamos a aprovechar para saludar también a nuestro querido amigo y compañero Diego Yaiche, que bueno, está en preparativos de una actividad que de paso aprovechamos para pasar el chivo y para invitarlo, en el marco del grupo de investigación de la carne humana. Aprovechamos para mandarle un saludo también a Elga Fernández, que está de algún modo promoviendo estas investigaciones sobre la carne humana. Y el próximo martes, después de las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, el señor Diego Yaiche, magíster creo, o en eso anda, va a estar presentando una cosmoagonía freudiana, omnipotencia del pensamiento, superstición y omisión de la carne, a cargo de Diego Yaiche. Quienes estén interesados nos contactan a través de la página en Facebook de la radio. Bien, y vamos a escuchar un tema musical y a la vuelta estamos en nuestra sala de cine criminal. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Bueno,
Es la tercera vez que me toca hacerme cargo de este espacio. Veremos si esta serie se consolida o se convierte solamente en 3 oportunidades. Pero antes de dedicarnos al tema de hoy de sala de cine, vamos a dedicarnos al tema de todas las salas de cine que hoy estuvieron en cada casa. Y vivieron, sufrieron y finalmente disfrutaron. Bien, vamos a escuchar al Negro Dolina. Realmente hay ahí algo que en relación a lo que nos está aconteciendo que vale la pena escuchar. Vivimos en un mundo y en un país donde las alegrías no son muy frecuentes, de manera que ilusionarse con los partidos no está tan mal. Pero si uno tiene un ataque de realismo y dice, bueno, vamos a ver cómo es esto, y se da cuenta de que la vida va a seguir más o menos igual, gana o pierde Argentina, entonces, ¿sabe qué? El fútbol no sirve más. El fútbol no sirve más. Si uno no tiene esa ilusión, aunque sea por un rato, aunque dure un ratito, si vos te sentás en la tribuna y decís, bueno, mira, ojalá gane Argentina, pero si pierde, yo voy a estar igual que ahora. Y si gana, no voy a estar mejor. Y mi vida tendrá la misma duración. Estaré siempre sujeto a que me pasen cosas más o menos desagradables, etcétera, etcétera. Eso es igual que lo que decía Coleridge. El amigo Coleridge decía que para disfrutar el fenómeno artístico había que tener fe poética y suspender la incredulidad. Entonces, cuando vos ibas al teatro no decías, no, en realidad este señor no se ha muerto porque es un actor, no es el rey de Dinamarca. Es un actor y en realidad está vivo y cuando termine la obra van a ir todos a la esquina a comer pizza. ¿Y qué tenés que suspender? Y entonces tenés que suspender la incredulidad. Tenés que creértelo, aunque sea por un rato. Cuando vas al cine, sabes que son fotografías, que en realidad ni siquiera se mueven, que la retina, etcétera, etcétera. Coleridge decía, hay que suspender la incredulidad cuando uno va al teatro, cuando uno lee poesía. Y yo agrego, cuando uno va a ver un partido de fútbol. Hay que suspender la incredulidad y entonces entregarse a la fe poética que consiste en creer que un gol de Messi nos va a mejorar la vida. Y en la medida en que lo creamos, un poco la va a mejorar. Un poco la va. ¿Qué quiere decir esto? Y que la vida está compuesta también de muchas ilusiones. Bien, suspender al menos por un rato la incredulidad. ¿Usted cómo anda con respecto a la fe poética? Y yo lo sigo a Ripley, créase o no. Bueno, porque ahora vamos a suspender también un poco la incredulidad para meternos en la sala de cine. Pero vos sabés que está muy bien esto que dice, con la maestría que le pertenece Negro Dolina, porque precisamente cuando uno ve algunos films y después conoce las historias en las que se basan, vos te das cuenta que la realidad supera ampliamente cualquier ficción, cualquier fantasía, pero la muestra con una estética, aún lo peor, que lo hace absolutamente aceptable, ¿no? Yo me acuerdo cuando estuve en un festival de cine de Mar del Plata y presentaban la película Host, que era una película brava para esa época, pero hoy es de kindergarten, de gente que pagaba para torturar gente y demás. Salió el director, me acuerdo de la película, la había producido Tarantino, salió el director y hizo esta pregunta: ¿por qué gente que no mataría ni una mosca le interesan este tipo de películas? Sí. Silencio como respuesta del auditorio, y él completa diciendo, porque es una manera de horrorizarse en un lugar seguro. O sea, la ficción nos permite soportar lo insoportable, ¿no? Hoy tenemos algunas películas, veremos el tiempo como nos da para presentarlas, ¿no? Pero una que es muy importante es la película conocida en México y en España como La Soga, en Argentina como Festín Diabólico. Festín Diabólico. Una película del año 1948 en Technicolor, dirigida por el gran
Alfred Hitchcock. Esta película es la adaptación de una obra de teatro llamada Rope, Soga, escrita por Patrick Hamilton en 1929. Los intérpretes son uno de los actores fetiches de Alfred Hitchcock, como Jane Stewart, de La ventana indiscreta, Vértigo, ¿no? Que hace el profesor Rupert Callet, John Dahl, que hace Brandon Shaw, y Farley Granger, que hace de Philip Morgan, y Edith Hogarth, que hace de David Kentley. Es una película que trata de un par de brillantes universitarios que estrangulan a un amigo de la facultad. Ah, qué bonito. Qué lindos compañeritos. ¿Para qué? Para demostrar su superioridad, estimulados por las teorías que su profesor les enseñaba. Esconden el cadáver en un arcón sobre el que luego van a servir una cena. De ahí la versión argentina es Festín Diabólico, a la que invitan, fíjate la lista de invitados, el padre de la víctima, Ajá. la madre de la víctima que no concurre, pero en su lugar va su tía, la novia de la víctima, el mejor amigo de la víctima y el profesor Cadell, al cual de alguna manera le dedican toda esta puesta en escena. También el asistente de estos anfitriones. La fiesta transcurre hasta que el profesor advierte lo que pasa y encuentra finalmente el cuerpo de la víctima. Esta película es un intenso drama psicológico y comedia noir, negra, donde se desarrolla el típico juego del gato y el ratón, cuando los asesinos invitan al profesor para impresionarlo con su astucia. En la película juegan y una otra vez con la posibilidad de la revelación que nunca se termina de revelar. Hay varias referencias a las teorías de Nietzsche sobre los superhombres y los mediocres. El film, curiosamente, pasó los controles del código de producción de la época porque creo que quedó, ¿cómo te puedo decir?, opacado ciertos rasgos homoeróticos en el film por el tema del hecho en sí criminal. Por ejemplo, hay un solo dormitorio en el apartamento que comparten estos dos estudiantes, hay cierta escena que tiene un gesto como de orgasmo cuando uno de ellos lo estrangula a la víctima, ¿sí? Pero sí hubo mucha censura sobre esta película porque recordaba un crimen real, del cual vamos a hablar, como siempre, al final, de qué se trata. Es una película, podríamos decir, experimental de Alfred Hitchcock, casi como si se las dedicara a sus colegas, como diciendo, miren, también se puede hacer de esta manera, ¿no? Ajá. Son escenas continuas largas. Primero, antes que nada, la película tiene el formato de la obra teatral. Está casi siempre en el mismo lugar, ¿sí? Hay escenas continuas largas, 10 minutos de escena sin cortes, ¿sí? Grabadas en un único escenario como si fuera la obra de teatro. Un reto técnico que implicaba seguir con la cámara a los personajes por un departamento situado en New York, narrando la historia como sería en tiempo real. Sí, con los recursos técnicos de la época. Claro, ¿no? por eso Pero es la innovación sí, y lo experimental. Los muros del escenario se movían sobre ruedas y desplazaban fuera del plano. O sea que fue una película quizás no de las más conocidas de Hitchcock, pero que planteó una serie de innovaciones y este interés de Hitchcock por el crimen, ¿no? Ahora, ¿en qué se basa esta película? ¿Sí? Se basa en un caso, en el famoso caso de Nathan Leopold y Richard Logg, que tenían 19 y 18 años respectivamente cuando sucedieron los hechos. ¿Y qué hacían esos muchachos? Bueno, eran estudiantes adinerados de la Universidad de Chicago, de gente de mucho dinero, y terminaron secuestrando y asesinando en 1924 a Robert Franks, que también era un niño de 14 años, hijo de un empresario muy adinerado de Chicago.
Se conocían de pibes, pero en la universidad se empezaron a conectar más e interesarse por el crimen y las ideas de Nietzsche, sobre todo en los conceptos de superhombre, donde el superhombre estaba exceptuado de cumplir las leyes que le cabían a todos, ¿no? Entonces comienzan a realizar una serie de delitos, robo, vandalismo. Entre los robos se roban una máquina de escribir que luego va a ser utilizada para escribir la nota de pedido de rescate. También empezaron a provocar incendios. Pero ¿qué pasa? Se frustraron y se desilusionaron porque sus actos no tenían repercusión en los medios. Como que no los tomaban en serio, ¿no? Entonces deciden planificar lo que ellos iban a considerar el crimen perfecto. Luego de planear durante meses, eligieron como víctima a este niño, hijo de un empresario, este niño adolescente Robert Franks. Entonces lo convencieron de subir al automóvil en el que ellos iban. ¿Por qué lo eligen a este muchachito? Supongo que por lo que se suele elegir una víctima, no tengo el dato preciso, pero porque era accesible, porque era vulnerable, porque lo eligieron en un colegio al cual ellos habían ido y de alguna manera estaban familiarizados. Ellos eran de la misma clase social, no tenían aspecto, vamos a decir, delincuencial, ¿sí? Lo suben al automóvil y rápidamente, apenas sube al automóvil, Love lo ataca con un cincel y lo termina asfixiando en la parte trasera del automóvil. Acá entran detalles de lo más escabrosos, pero que nos hablan un poco de la dimensión de las acciones de estos sujetos. Llegan el cuerpo a una obra de drenaje y para dificultar su reconocimiento arrojan ácido a su cara y a sus genitales. Esa noche, Leopold llama a la madre del niño por teléfono informándole del secuestro y pidiéndole el rescate, cuando el niño ya había sido asesinado. A la mañana siguiente reciben la nota con el pedido de rescate escrita con la máquina de escribir que habían robado en una de sus tropelías. Investigando la zona, estaban por pagar el rescate de la familia y alguien encontró el cuerpo de la víctima. Encuentran el cuerpo. Cuando estaba la familia por pagar el rescate. También encuentran unos anteojos comunes, pero con un mecanismo de apertura y cierre muy singular. Solo 3 personas habían comprado esos anteojos con ese mecanismo en la ciudad. Uno de ellos era Leopold. Otros indicios y las caídas de las coartadas llevaron a sospechar firmemente de Leopold y Love. Bien, van a juicio. Gran escándalo porque no solamente por lo que hicieron, sí, no tenían el perfil de... sino por la extracción social, claro, y por la motivación del crimen. En el juicio, el alegato del abogado defensor Clarence Darrow, que era alguien que estaba contra la pena de muerte, hizo que fueran condenados a cadena perpetua por el impacto de su alegato, ¿no? Love murió asesinado en la cárcel en 1936, lo mató otro preso, y Leopold fue liberado en 1958 y murió en Puerto Rico en 1971. Y acá hay una nota que tiene que ver un poco con algunas cuestiones que nos tocan más de cerca. A ver. En 1924, cuando el juicio se estaba dando, el Chicago Tribune ofreció $25,000 a Sigmund Freud para que diera su opinión profesional sobre el caso en el periódico. Freud responde con un telegrama que dice, y que está fechado el 29 de junio de 1924, como su telegrama estaba mal dirigido, me llegó tarde. En respuesta me gustaría decir que no puedo ocuparme de expresar una opinión profesional sobre personas y acontecimientos basándome únicamente en informes periodísticos y sin la posibilidad de examinar las cosas personalmente. Por motivos de salud, tuve que declinar la invitación del Hearst Press para ir a la ciudad durante el juicio. Esta fue la respuesta de Freud con respecto a este caso, que fue el que originó la película, mejor dicho, la obra teatral La Soga, y
que luego derivó en la película del mismo nombre de Alfred Hitchcock en 1948. O sea que Freud fue invitado a comentar el caso periodísticamente en el diario. Pero además, ¿y había ahí alguna otra invitación? Sí, para ir a presenciar el juicio y decir algo al respecto, porque como pasa en muchas de estas situaciones, se invocan teorías para tratar de explicar qué fue lo que sucedió, ¿no? Y cómo personas de determinada extracción social pueden cometer ese tipo de crímenes. Esto habla también de los prejuicios de que los crímenes solamente son cometidos por personas de determinada extracción social. Cuestiones que son vigentes actualmente, ¿no? Sí. Son vigentes los prejuicios y también... La película, La Soga, se las recomiendo que la vean porque es una película de una tensión y de realmente un juego detectivesco del profesor con respecto a sus alumnos y un desafío intelectual de mucho cinismo, puestas en formato teatral casi en un mismo escenario. Es una película de Hitchcock donde incluso aparece un cameo de él como la figura de él a través de una de esas ventanas. ¿Cómo le gusta eso a Hitchcock? Sí, le gustaba, como promocionando algún producto, alguna cuestión, ¿sí? Sí, puede pasar vendiendo cubanitos, ¿no? Pero temblarías cuando los vieses vendiendo cubanitos. No le compraría. Bueno, vos sabés que Hitchcock, yo la vez pasada hablé de Lodger, el inquilino, que era sobre Jack the Ripper, pero también Frenesí era sobre un serial. O sea, él siempre estuvo muy interesado por el tema del crimen y estas figuras criminales, yo diría, un poco excepcionales, ¿no? O esos momentos excepcionales. El caso de Psicosis, que lo vimos también, estaba basado en un caso real. Él se nutrió mucho de estas cuestiones para armar sus películas. Si bien esta película, que en realidad es una saga de la que vamos a hablar ahora, no tiene que ver con un caso real, sí está armado alguno de los personajes con diferentes fragmentos o partes de casos reales. ¿A qué me refiero? Me refiero a las películas que tienen de protagonista a el doctor Hannibal Lecter, ¿sí? Estas películas están basadas en una saga de novelas de Thomas Harris, siendo las más importantes El Dragón Rojo, que fue la primera, El Silencio de los Corderos, que fue la segunda, y Hannibal, que es la tercera. Es como la trilogía de Hannibal Lecter. Que no es el único personaje, pero es el personaje que más ha trascendido, ¿sí? Bien. La primera película se llamó Manhunter, ¿sí? La basada en la novela Dragón Rojo, es una película de 1986 que tuvo luego una remake en el 2002 que se llamó Dragón Rojo, ¿sí? En esta película, que acá se conoció como Cazador de Hombres, Manhunter, el director es Michael Mann y el papel de Lecter lo hace Brian Cox, que ahora aparece en una serie de una familia y unas herencias, ¿no? Ahora no me acuerdo el nombre de esta serie, pero que ya tiene varias temporadas. Pero es interesante porque se llama Aníbal Lecter, C-K-T-O, Lecter, ¿no? Era el nombre. Tenny Farina como Jack Crawford y Francis Dutray, Tom Noonan en el lugar de Francis Dutray. Otra vez la trama aquí es que el doctor Lecter es un consultor para capturar al otro asesino, que es alguien que mataba familias, pero estaba inspirado en una serie de pinturas del pintor William Blake, que era poeta y pintor, que vivió entre 1757 y 1827, donde ilustró esta serie de dragones y mujeres para una versión de la Biblia, de la parte del Apocalipsis, sobre todo el gran dragón rojo y la mujer vestida de sol. Es una obra realmente muy, muy perturbadora, muy bella, pero al mismo tiempo tiene cierta cosa ominosa, siniestra, ¿no? En la versión de Dragón Rojo del 2002, el asesino se tatuaba esa pintura en la espalda y se comía, sacaba de un libro de un museo la ilustración y se la comía como una forma de identificación
con ese dragón rojo. Luego aparece El silencio de los corderos, conocido como El silencio de los inocentes, del año 91. Un clásico esta película, en lo que es el cine de terror y en el cine de los serial killers. Marcó un antes y un después, y también marcó un punto de fama muy importante para el FBI y todo lo que venía haciendo de los perfiles y los asesinos en serie. De hecho, dos de los grandes perfiladores como John Douglas y Robert Redler se disputaban quién de los dos había inspirado al personaje de John Crawford de la película. Uno decía que era uno, el otro decía que era el otro. La cuestión que esta película, que se estrena en 1991, es el primer film de terror que gana el Oscar. Y ganó al mismo tiempo 5 nominaciones principales del Oscar. Es una ficción basada en la segunda novela de Thomas Harris, que se llama de la misma manera, y donde entra otra vez a jugar una tríada, una trilogía que es el Dr. Lecter como consultor del FBI, al cual mandan una novata que todavía no se recibió, la agente Clarice Starling, y otro asesino, Buffalo Bill, ¿sí? Vamos a detenernos un poco en Buffalo Bill, que si ustedes lo recuerdan, es un actor que hay una escena donde esconde entre sus piernas sus genitales masculinos y baila frente al espejo. En la novela está mucho más desarrollado el personaje y es alguien que, si bien es muy violento, quiere tener una operación de sexo, una operación transexual. Se la niegan por su patología y a partir de ahí empieza a buscar mujeres, más bien gorditas, las secuestra, las pone en un pozo, las hace adelgazar y cuando están lo suficientemente delgadas las mata, le saca la piel y con eso busca hacerse un vestido de mujer. O sea, un empuje a la mujer vía el crimen, ¿no? Empuje a la mujer un poco complejizado. Ponele, ¿no? Y a cierto tipo de mujer. Buffalo Bill está armado por 3 homicidas seriales que realmente existieron. Ed Gein, que es el personaje que da pie a la película Psycho o Psicosis de Alfred Hitchcock, que también a la masacre de Texas, a Leatherface. Es alguien que, bueno, tenía una cuestión necrófila con los cuerpos y las pieles de mujeres de cierta edad. Ted Bundy, un asesino muy conocido, muy carismático, cuando intenta simular que necesita ayuda para meter un mueble en una van y está con un brazo enyesado en la película, era un recurso que usaba Ted Bundy en alguna de sus víctimas. Y Gary Heidnik, un psicótico en todas las letras, pero que también fue ejecutado, dado que secuestraba mujeres y las tenía como en un sótano encerradas, y cuando le preguntaban por qué había hecho eso, con la certeza delirante decía, la sociedad me debía una familia. Y él se la procuraba de esa manera, ¿no? O sea que ahí hay una configuración del personaje con 3, que se nutre de 3 casos reales. 3 casos reales. De hecho, esto pasa mucho en el cine de terror y de serial killers, donde se invocan todo el tiempo cosas que han sucedido, pero que se transforman en función de la trama de esa película. Por ejemplo, esto de que un asesino ayude en la investigación de otro, fue de Ted Bundy cuando ayudó a la captura del asesino del Green River, Carl Ridgway, que se descubrió después de muchos años, y cuando hablan con él, a través del tiempo, cuando hablan de estas entrevistas que mantuvieron con Ted Bundy y los investigadores, dicen que el perfil que él hizo era mucho más certero que el que había hecho el FBI, porque se parecía bastante a lo que después se encontraron, ¿no? Entonces acá también en El silencio de los corderos y las secuelas que son Hannibal y lo que luego aparece Hannibal, el origen, y las series de televisión, aparece un personaje que es parte de, digamos, de la mitología gótica moderna, que es Hannibal Lecter, ¿sí? Parodiado incluso hasta el infinito. Es casi el epítome o el punto final, hasta ahora, del lugar del psiquiatra en el cine del crimen, donde tenemos el primero en la película Psycho, donde
al final explica la patología Claro, el de Norman psiquiatra. Bates, Sí, exactamente. sí, sí. Después tenemos El psiquiatra de Dress to Kill, Vestida para matar, de Brian De Palma, que es el psiquiatra y al mismo tiempo travestido es un asesino, que es Michael Caine. Y luego aparece el psiquiatra asesino, pero que explica a otro asesino, ¿no? O sea, ahí tenemos Sí, sí. como una evolución donde Lecter, aparte, no es cualquiera, porque es un tipo culto, refinado, con gustos, algunos un poquito escabrosos, pero gustos más bien de gourmet, sin meternos en sus gustos culinarios. No olvidemos que en Hannibal gana un concurso de curador Sí. de la Galería de los Uffizi. No, es un caníbal gourmet. Exactamente. O sea que aparece un personaje que ya es parte de la cultura pop, vamos a decir, del gótico y del terror, y que prácticamente es como decir Maradona, ¿viste? En sí mismo ya tiene está saturado de significado. Sí, sí, sí. Bueno, aquí tenemos entonces otro tipo de versión, y si uno lee el libro de Thomas Harris, lo que puede ver en ese libro, que es mucho más interesante que la película es muy buena, y lo que puede ver en ese libro que Thomas Harris, en El silencio de los corderos, se leyó todo. Todo, quiero decir, psiquiatría, psicología, psicoanálisis, criminología. Es una novela con un grado de información y de precisión realmente muy, muy importante, ¿no? Bueno, Sí, además que es una película estéticamente muy bella. sí, y yo te diría algo más, ahora que vos me das pie de este comentario. La película es muy bella, está muy bien hecha, pero la escena de Clarice, ya en la casa de Buffalo Bill, a ciegas, esa escena, que yo recuerdo haberla visto en el cine, esa escena vale toda la película, ¿no? Es una escena donde uno baja medio kilo de la transpiración que produce. Sí, que sufrís más que en un partido de Argentina con Países Bajos. No te sabría decir. Más o menos. Más o menos, ponele. Dura menos, por suerte, la escena esa. Pero digamos, esa escena de por sí es una escena icónica, y hay una frase que Lecter le dice cuestionando el conocimiento del FBI hasta ese momento, cuando ella le alcanza una especie de test autoadministrado para que él llene, y él lo mira con desdén y le dice: ¿pero usted piensa diseccionarme con este instrumento romo? Como diciendo, ¿con esto piensas saber qué clase de persona soy? ¿No? Es una, vamos a decir, una de las frases también más importantes. Bien, 1995, una película alemana que se llama Der Totenmacher, El Matador, que no tiene que ver con la de Almodóvar, dirigida por Romuald Karmakar, y con un actor que ya se nos fue, quiere decir que no está ya más entre nosotros, que desconocemos, y yo le diría que es una pena que desconozcamos a este actor por lo enorme que era Götz George. Götz George hace en esta película, que es una película también bastante teatral, porque sucede como en un despacho, en un consultorio, hace de Fritz Hartmann. Fritz Hartmann, también conocido como el carnicero de Hannover, era alguien que era informante de la policía en la República de Weimar, o sea, la República Alemana entre guerras, pero también esto en la vida real. Esto en la vida real, también abusaba de jóvenes, los mataba, y dado que un solo trabajo no alcanzaba, hacía embutidos con los restos de sus víctimas y los vendía en el mercado negro, ¿sí? Bien. En el mercado negro de los embutidos de víctimas. Ponele, de Hannover. Sí, de Hannover. Esta película se basa en la transcripción de sus declaraciones. Es el diálogo que tiene con el médico legista que lo entrevista, ¿no? La actuación de Götz George es mayúscula, en una película muy difícil, como una película teatral con un solo escenario. Sí, sí. ¿Puedes repetir el título del film? Der Totenmacher o El Matador. El Matador. 1995, una película alemana. Y a Götz George lo encontramos también en una película posterior, muy buena, que también es poco conocida en estas latitudes, que se llama Uno de los Nuestros. Uno de los Nuestros
trata la historia de un abogado que defendía neonazis, narcos turcos en Alemania, y de pronto es secuestrado. Y hacía una investigación sobre Joseph Mengele, porque había nacido en el mismo pueblo que él. Mira qué suerte. Desaparece, lo secuestran, y la escena de donde aparece es una escena muy, muy curiosa, porque se va despertando como de una somnolencia, y de pronto vos ves que sobre la mesa hay una revista de noticias donde en la tapa está Carlos Saúl I. Ajá. Entonces vos te das cuenta dónde está secuestrado, en qué lugar del mundo, ¿no? Bueno, la cuestión que el que lo mandó a secuestrar es Joseph Mengele, que le pide que lo defienda porque él piensa volver a Alemania para decir su verdad, y que él no era un nazi, sino un científico. Entonces la película trata de todo esto, una típica escena de juicio, muy interesante, donde hay un debate moral de lo más complejo, y Gott George también aquí es el que hace de Joseph Mengele en una caracterización fabulosa. Un actor... ¿En dónde está filmada? En ¿Está Alemania. filmada en Alemania? Lo que pasa es que esa escena... Buscaron la revista y la tiraron como diciendo, sí. Esto es en Argentina. Esto es Argentina. ¿Sí? Un actor, Gott George, recuérdenlo, aquellos que les gusta el cine, búsquenlo. Yo conozco estas 2 películas de él, pero seguramente ha hecho otros trabajos. ¿Cómo se escribe? G-O-T-Z con la diéresis en la O, Gott, sí. Y George como George. En inglés. ¿Sí? Como Boy George. Ya no vive más este actor, pero ha hecho unos trabajos realmente para Chapo. Bueno, bien. Vamos a llegar hasta aquí con el tema de la sala de cine, si te parece, Gaby. Me parece. Y vos sabés que tengo un mensaje que tiene que ver con vos. Conmigo. Que me han mandado desde lejos, pero con la cercanía del amor, ¿no? Entonces, si vos me permitís, ¿lo podemos escuchar? Sí, es breve, es muy breve. Con mucho miedo, pero le permito, sí. Confío en usted. Feliz cumpleaños, Gabriel. Un beso enorme. Sí, yo sé que es mañana, pero casi. Y chicas y chicos de Pulsión, un programa muy interesante, estimulante, ameno. Muchas felicidades para cada uno también. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Bueno, como verás, no puedo revelar quién lo mandó, por su acento, posiblemente por lo pescás, pero es alguien que te quiere mucho y que decidió tenerme de intermediario para pasar este mensaje. Me preguntó si lo podía hacer y yo le dije con todo gusto, porque, querida audiencia, en 30 segundos, Gabriel Pulice cumpleaños, ¿sí? Así que de esto se trata. Así que bueno, es un viernes y un fin de semana feliz. Ganó Argentina y otros se fueron, que no los voy a nombrar. No. Llovió y bajó la temperatura. Y Gaby Pulice, cumpleaños. Bueno, todavía por 10 segundos es mi no cumpleaños. Justo en ese momento se termina el programa, así que ¿qué le parece si nos vamos a tomar unas copas por ahí para celebrar? ¿Cómo no? Ya somos los primeros en celebrar su cumpleaños, usted y yo. Bueno, muy buenas noches y nos vemos el próximo viernes aquí en Pulsión de Radio.